Esa que tienen en sus manos es la fotografía de Simón Bolívar. Él, junto a Santander, Nariño, Caldas, La Pola, Manuelita, Antonia Santos y un sinnúmero de desconocidos e invisibilizados, hombres y mujeres a quienes la historia y el país les deben mucho, es el principal responsable de la independencia de la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. Su misión, si deciden aceptarla, es contar a través de una obra de teatro qué pasó en la independencia, contextualizando cómo era la vida en la Nueva Granada alrededor de 1819, año en que se dio la batalla de Boyacá, con la que este país, su país, tíos, selló la independencia de la corona española. Buena suerte, muchachos. Esta grabación se autodestruirá en 3 segundos. El papel de las mujeres en la independencia es crucial. El pueblo que le ha hecho resistencia a la hora de enredar, a la hora de los personajes en la historia. Sí, mira, uno entonces como una suricata así. Después se voltea y empieza a levantar. Así. Ay, Dios mío. Así. Bueno, bien. Me encanta que ya estén calentando, que estén entrando ya en personajes. Bueno, lo que vayan a improvisar hoy. ¿Prepararon cosas, cierto? Sí, bien, perfecto. Aquí ya está lista la grabadora para que ahorita escuchemos el programa y podemos arrancar. ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? Haciendo ronda. Bueno, ya que estamos completos, tengo una buena noticia. La buena noticia es que todo el tema de las mujeres en la independencia fue un éxito. Tenemos mucho material para trabajar, pero hoy necesito pedirles algo. Y es que hay 2 enfoques que no podemos perder, ni el étnico ni el de género. Porque es que las mujeres, los negros, los indígenas han sido olvidados, han sido ninguneados, a veces no se les encuentra muy claramente en los relatos históricos y eso no puede pasar. Así que en las improvisaciones y en las cosas que propongan y lo que investiguen, Fabiño, tienen que estar esos 2 enfoques. ¿Listo? Género y étnico. A mí sí me parece eso muy importante, Charlie, porque yo nunca he sido racista ni he discriminado a nadie. ¿Sabe que si no tenemos, Charlie, indígenas? Porque mujeres, hasta de mentiras. Ay, mi hijita, usted podrá no vivir en ningún resguardo indígena ni en ningún palenque, pero con esa estatura y esa cara de india no se la quita nadie. Pues sí, soy indígena y a mucho honor y boyacense. ¿Y qué? Bueno, no. ¿Sabe qué? Mire, lo que pasa, Charlie, es que aquí a todos nos corre sangre indígena. Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que se nos olvida y creemos que somos de sangre azul o de la realeza europea. Sí, es cierto lo que dice la iglesia. chimba. Bueno, ya no más. Uno no puede estarse ofendiendo con cosas de género, con palabras diciéndole indio al otro. Es importante que reconozcamos que por nuestras venas corre sangre indígena y que eso es parte de la historia. Bueno. Positivo. Sí, Charlie. Yo tengo aquí anotado todos los pueblos que sobreviven, porque a la mayoría los arrasaron. Sí. Y también tengo anotado las lenguas que sobreviven. Claro, y todos esos datos son importantes. Pero más bien concentrémonos en el tema de hoy. ¿Les parece? Charlie, ya va a empezar el programa de Diana. Bien, vamos a ponerlo. Empezó, Charlie. Buenas. Hoy vamos a hablar del grito de independencia del 20 de julio. ¿Qué fue lo que sucedió y qué importancia tiene? Lo que ocurre, bueno, puntualmente es la historia que siempre nos han contado. O sea, que esto pasó, que el día, que el florero, que tal, que el día del mercado, que uno pidió el florero, que no se lo dieron, que lo necesitaban para la recepción. Este cuento en sí mismo es una anécdota. Y es una anécdota que se repite de memoria. Pero esto tiene un contexto, una razón de ser, un porqué. Vamos a contar por qué es importante esto. Uy, Charlie, ¿sabe qué? A mí me gustaría ser de florero. Ay, no, ahora la diva quería ser de florero. Eso ya es mucho deseo de protagonismo, neurótica.
Pues mire, ¿saben qué? Es que uno en teatro puede hacer también un objeto, ¿sí? Ustedes como no han hecho teatro como yo, o en cine como el objeto oscuro del deseo. Mejor dicho, uno puede hacer lo que quiera, eso tiene un significado, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo quiero hacer algo surrealista. Ay, no, concentrémonos, por favor. Lo que ocurre, bueno, puntualmente es la historia que siempre nos han contado, que era una recepción para don Antonio de Vicencio, que los hermanos Morales fueron a donde Llorente en un día de mercado, que era viernes, y le pidieron prestado un florero para la recepción, que él se negó a prestar el florero, y que a partir de ahí se formó una pelea, y que la pelea caldeó los ánimos y que el pueblo participó en estos ánimos caldeados en el día de mercado. Igual yo creo que en las escuelas y en los colegios nos explicaron muy bien cómo era todo esto del Día del Florero y de la Independencia, ¿no? Yo creo que a quién no se lo explicaron en el colegio. A mí me enseñaron muy bien en la escuela lo del florero de Llorente. ¿Quiere que se lo cuente? Florecita, ¿a usted se lo enseñaron o lo vivió? Porque usted es como de ese siglo, ¿cierto? Ay, no, la pollita. Ay, no, pues no tanto la pollita, pero por lo menos sí un bicentenario más joven que ustedes. Pero un bicentenario mal vivido. Ay, ¿y usted le consta o qué? No, ya, dejemos la pendejada. Y más bien miremos a ver qué fue lo que pasó el 20 de julio de 1810, que era viernes, día de mercado en la Plaza de Bolívar. Esta historia consta de un escenario, un objeto, un mercachifle, algunos figurantes y muchos extras. El escenario es esta casa, ubicada en una esquina de la Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11, en Bogotá. La casa tiene en sus orígenes un poco más de 400 años. Pues es una casa que de alguna forma representa también la manera como los bogotanos vivían en ese momento. Es arquitectura colonial, llegada de España. Es decir, son casas que no superaban los 2 pisos. Normalmente en el primer piso había una tienda, como efectivamente sucedía en esta, y el propietario de la casa pues vivía en el segundo piso con un balcón que se abría hacia la plaza, como efectivamente está. Ya si la casa es exactamente igual a como está hoy en día, no. Quedó olvidada en un momento y ha tenido varias intervenciones, restauraciones. De hecho, el balcón en el que estamos en este momento parados no es el balcón original de la casa. Este balcón lo trajeron desde Nariño porque el que tenía originalmente la casa estaba absolutamente destruido. El objeto es este florero, que a mí me parece muy bonito. El florero como símbolo se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y se ha ido construyendo y convirtiendo en un referente poderosísimo de un grito de independencia. Y entonces, cuando uno habla con los investigadores y estudiosos, pues se va dando cuenta que pues, las cosas no son tan así como las contaron a uno cuando estaba en el colegio. Nosotros tenemos un objeto material a partir del cual podemos encontrarnos en un relato histórico. Pocas veces las revoluciones lo tienen como tal. Entonces, el valor que tiene es el ícono de podernos remitir a un objeto a partir del cual se desarrolla un relato. Bueno, sigamos. Y está un señor que es como el malo de la película, con el que no podemos reconciliarnos. Don José González Llorente. Chepe Llorente. Él era un español comerciante, nacido en Cádiz, y él tenía un negocio en el primer piso de la casa, y ahí se la rebuscaba vendiendo telas, libros y objetos decorativos. Estaban los Morales, don Francisco y sus hijos Antonio y Francisquito, unos comerciantes bogotanos de la clase alta. O sea, unos criollos cachaquísimos, ala. Bueno, de los hermanos Morales les puedo contar que ellos fueron personajes secundarios del denominado Día de la Independencia. Ellos fueron los escogidos por los promotores de la revolución para que vinieran y se la montaran aquí a Llorente, que tenía su negocio allí en la esquina. Imagínense
que llegan los Morales a la casa de don González Llorente para pedirle prestado el florero en homenaje a ese señor Antonio. Buenas. Buenas, Bessie, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bessie? Qué gusto saludar y ser saludado, ¿no, Bessie? Venga, ¿usted de casualidad no tendrá un florerito por ahí que no nos quiera prestar? Es una reunión que tenemos. ¿De casualidad? Un ágape. El tema del florero de Llorente se planeó en el Observatorio Astronómico donde el sabio Caldas. Esto se planea tal cual. Vamos a recibir a vamos a tener tal recepción, vamos donde Llorente, le pedimos el florero, él no lo presta, incluso tenían plan B si no lo prestaba, porque tal que se pusiera querido ese día y dañar el parche. Algunas versiones dicen que cuando fueron a pedir el florero, Llorente se emberracó y los mandó para la Damia. Otros dicen que muy cortésmente le dijo que no, pero de todas maneras uno de los Morales le dijo y le advirtió: o nos presta el florero o le pego en la cara, y se armó la trifulca. ¡Eso, golpe! ¡Eso, golpe! ¡Están dando, se están dando! ¡Ah, bravo! ¡Dale, dale, como para pelear! ¡Ay, no! ¡Pégale! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, pelada? ¿Sabe qué? Me cago en los americanos y no se los presto. ¡Se va a hacer todo este cuento! ¡Ay! ¡Come el capi, Lora! ¡Oh! ¡Derrótalo! ¡Vamos, defiende la corona! ¡Golpeado! ¡Golpeado! ¡Te vas a dejar de una manera! ¡A ver! ¡Ah, bravo! Me florero. Florero. Ahora, ¿quiénes son los que los planean? ¿Quiénes son los que están aquí? Esta generación, la generación que va a protagonizar todo el movimiento de 1810, es una generación brillantísima, porque también detrás de eso están las ideas de la Ilustración, y las ideas de la Ilustración tienen dos paticas: la parte científica, que va a ser la expedición botánica, y la otra parte son las ideas políticas. Y la expedición botánica va a generar un proceso de propia valía al reconocer la maravilla de nuestro territorio, al reconocernos al fin en esta riqueza increíble de territorio que habitamos. Nadie duda de que estamos en una naturaleza y en un territorio inmensamente hermosos y ricos y maravillosos. Eso es claro para todos. Esa claridad de la belleza inconmensurable y magnífica de la tierra que habitamos es el resultado del imaginario de la expedición botánica. Lo importante aquí para nuestras investigaciones y para lo que estamos haciendo es entender lo que proponía Diana, entender eso que estaba pasando en el mundo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, toda esa revolución como ideológica y política que había en Europa, que tuvo consecuencias aquí también políticas y geográficas. Bueno, Charlie, perdón que lo interrumpa. Yo sí entiendo lo que dice Diana, que los científicos se vio claro en la expedición botánica. Pero, ¿y en la política? Y en la política, pues nos viene en vivo y en directo por la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano por parte de Antonio Nariño, que le cuesta semejante carcelazo en Cádiz, porque eso es prometeico, es entregarle el fuego de los dioses a los hombres, dotarnos de derechos, hacernos entender como ciudadanos. Estaba calculado que se iba a dar una coyuntura que se iba a poder aprovechar para crear el movimiento de juntas en Bogotá, en Santa Fe, porque era necesario con todo lo que se estaba dando, con todo el proceso. Sí, así lo tengo aquí en mis apuntes. Pero hay veces que me enreda en la cabeza ese cuento de las juntas. Sí, a mí sí me inquieta también eso de las juntas de gobierno, pues porque a una siempre le han dicho que el 20 de julio fue el grito y el acta de independencia, ¿sí? Pero eso de las juntas, la verdad, yo no entiendo. Bueno, para entender el movimiento juntero, las juntas de gobierno en el Reino de la Nueva Granada, es necesario ir hasta España. Napoleón
había apresado al rey Fernando VII, al amado rey Fernando VII, y en su lugar había puesto a su hermano, José Bonaparte, a quien la historia conoce como Pepe Botellas. Entonces, ese hecho crea una convulsión no solamente en España, donde las provincias empiezan a rebelarse y a crear juntas autónomas, sino que necesariamente, al ser nosotros colonia de España, pues también eso iba a llegar hasta acá. Sobre el modelo político de las juntas, como se había dado en España, se da un movimiento de juntas en todo el continente. Hay juntas en todas partes. Hay juntas en Montevideo, hay juntas en Buenos Aires, hay juntas en Chile también. Y en lo que hoy es Colombia, también hay un montón de juntas, que la primera es la de Cali, pero va a haber juntas en Monpós y también va a haber en Cartagena. Es decir, el movimiento de juntas va a atravesar todo el continente. Y es en ese momento cuando tiene lugar y en ese contexto el tema del florero de Llorente de Bogotá. Lo que ocurre aquí, en Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato, es que se va a fraguar la reyerta para el 20 de julio de 1810, esa pelea que será el pretexto para que se arme un gran movimiento tremendo para arrastrar al pueblo, y se establece la Junta de Gobierno de la provincia de Santa Fe de Bogotá. Bueno, recapitulemos. Después de la golpiza del florero y la plaza llena con el pueblo alebrestado gritando contra los españoles, los dirigentes de la revuelta pidieron cabildo abierto. Las palabras de don José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, son muy importantes porque el tema legal aquí hace la diferencia. Una cosa es que usted se proclame como junta, que es lo que está pasando en todo el continente, y otra cosa es que usted quede como amotinado. Entonces decía, si la gente se corre ahora, si se va para la casa, si se arrepienten, si no nos mantenemos en lo que estamos, pueden pasar después como amotinados y los ahorcan a todos. Imagínense toda la gente reunida toda la noche enfrente esperando a ver qué pasa. Pues estaban ya mamados, dijeron, no, pues nosotros más bien nos vamos y mañana nos enteramos. Entonces empezaron a dispersar. Aparece entonces José Acevedo y Gómez. Se asoma al balcón y dice estas palabras. Si dejáis escapar estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, seréis tratados como sediciosos. ¡Ven los grillos! ¡Ven los calabozos! ¡Ven las cadenas que os esperan! Ya entrados en gastos, esto nos tenemos que ir para un movimiento de juntas que se legitime como todos los demás movimientos de juntas que estaban actuando en ese momento en el continente. Ese es el sentido de las palabras de Antonio Villavicencio. Hacerle caer en cuenta a la gente de lo que se estaban jugando, y lo que se estaban jugando pues sí era el cuello, porque si no lo hacen como toca, los tratan de amotinados. El amotinamiento en ese momento tenía la horca. Si uno contrastara un poco los movimientos junteros de la Nueva Granada, tendría que decir que, por ejemplo, el que sucede aquí en Santa Fe de Bogotá, capital del virreinato, pues es un movimiento bastante como tibio, podríamos decirlo. La de Santa Fe no tenía una posición frontal de independencia en ese momento. Era algo que se podría pensar, porque no se estaba planteando de frente. Los movimientos de juntas tienen diferentes matices. Hay quienes de entrada plantearon una independencia total de España, que es el caso de Buenos Aires, la de Monpós también, la de Cartagena también. Esos ya se van es de pa' independencia de una. En primer lugar, aquí nunca se dio el grito de independencia de la Nueva Granada. Se independizó la provincia de Santa Fe, pero a través de un acta de revolución contra el rey francés que Napoleón había puesto en España. Ellos amaban a su rey español. Los criollos y los españoles de aquí no se querían independizar de ese rey español, pero no querían al rey francés. No fue un grito ni se firmó el acta de independencia.
Pero la Junta sí empoderó, le dio poder al pueblo para ya el 7 de agosto de 1819, ahí sí celebrar la independencia. Yo me siento engañada porque desde chiquitica izando la bandera. ¿Ah? En la escuela celebrando el grito de la independencia el 20 de julio y no fue así. Ay. Muchachos, estoy pensando en las improvisaciones y en todo lo que han investigado y creo que vamos muy bien para entender lo que fue el grito de independencia. Iniciamos un muy buen camino hacia lo que fue todo lo que sucedió en 1819. Esta historia fue reinterpretada, eso también es importante. Después, cuando al final de todo este termine siendo un país centralista, se reinterpretará la historia a partir del centro y el movimiento del 20 de julio y del Florero tendrán la importancia casi única de un movimiento que se dio en todo el país. Pues a mí personalmente lo que más me sorprende para el caso colombiano es que nos expliquen que todo el proceso de independencia se originó por romper un florero. O sea, yo creo que de toda la historia lo más bobo me parece que es eso. Digamos, como difícilmente vas a encontrar un país que lleve un objeto a que desencadene un proceso de independencia como el nuestro. Los turistas vienen a ver el florero y se preguntan, bueno, ¿cómo así que por un florero se hizo la independencia? Entonces nosotros les contamos que hizo parte del proceso de independencia y se convirtió en un símbolo. Y queda el tema del florero como un relato fundacional. Esa historia es importante, sin duda, pero hay que contextualizarla o si no nos quedamos en la anécdota y nos quedamos que si el florero, que si al fin se cascaron, que si no se cascaron, que se dijeron. La importancia de lo que hicimos es declarar un acto político. Ese acto político es nuestra primera manifestación, nuestro primer manifiesto, nuestra primera presentación como un pueblo que está buscando su propia autonomía política. Es el nacimiento político de nosotros como proyecto de nación. Ese día empezamos un camino hacia construir un país, hacia construir nuestro país, pero parece que no lo hemos encontrado, porque en vez de celebrar nuestras diferencias, las acentuamos y las castigamos. Parece que más que celebrar independencias, estamos celebrando bicentenarios y ya. Yo sí creo que estos símbolos que encarnan como elementos de dominio, de poder, de opresión, de la guerra misma, definitivamente hay que deconstruirlos, hay que construir más bien símbolos que nos inviten a ser personas creativas, hacer de la sociedad y del país un espacio mucho más justo, equitativo y habitable. Yo creo que este tipo de símbolos, como al florero de Llorente, de pronto también romperlos. El 20 de julio tiene la importancia de ser como el ícono, porque así son los relatos fundacionales de los pueblos. Pero esto, como les estábamos diciendo, tiene un contexto. Y eso era lo que les queríamos contar hoy. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.